En esta sesión vamos a trabajar con lo que es la materia viva. Entonces, esta se explica a través de la teoría atómica, que a su vez se define con lo que es el átomo y las subpartículas que tiene el átomo, que son los protones, neutrones y electrones. Entonces, lo primero que debemos saber es qué es materia. Y la materia es todo aquello que podemos ver, sentir, tocar, medir. Ejemplo de materia sería este borrante. Podemos verlo, podemos tocarlo, podemos tomar una cinta y podemos medirlo. Otro ejemplo sería esta pizarra. Esta pared es materia. Este marker es materia. En fin, todo lo que podemos medir sus propiedades físicas, sentir sus propiedades, tocar sus propiedades, es lo que define o lo que es materia. Bien, entonces, en la materia debemos evaluar por qué está compuesta. Y esta está compuesta por lo que son los átomos y las moléculas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre lo que es el átomo y la molécula? Tenemos que un átomo es la unidad estructural de la materia. Unidad estructural de la materia. Y la molécula sería es la parte más pequeña de un compuesto. De un compuesto covalente que aún conserva sus propiedades químicas. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que el átomo es la unidad estructural de la materia y que la molécula es la parte más pequeña de un compuesto covalente que conserva sus propiedades químicas. Es decir, que todas las moléculas están compuestas por los átomos, ¿verdad? Ya que el átomo es la unidad estructural de la materia. Entonces, por ende, vamos a evaluar ver en qué consiste la teoría atómica mediante la cual se define lo que es el átomo y las partículas subatómicas. Entonces, la primera parte que trata esta teoría atómica de Dalton sería que todo elemento está compuesto por átomos. Todo elemento se compone por átomos. En segundo, esta teoría dice que todos los átomos que son iguales tienen el mismo peso y las mismas propiedades, y que ya los átomos de diferentes elementos pues difieren de esto. Entonces, el segundo acápite sería que todos
los átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades y peso. Y los átomos de diferentes elementos difieren de esto. Es decir, que no tendrían el mismo peso ni las mismas propiedades. Por ejemplo, si tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Este elemento, el hidrógeno, todos los átomos de hidrógeno tienen el mismo peso y sus mismas propiedades, ¿verdad? Pero los átomos del oxígeno, en el segundo acápite, lo que quiere decir que los átomos del oxígeno, en comparación con los átomos del hidrógeno, por ejemplo, difieren o son diferentes tanto en peso como en propiedades de esos elementos. Entonces, el tercer acápite de esta teoría sería que todos los átomos de diferentes elementos pueden unirse entre sí. Es decir, que podríamos unir, por ejemplo, un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno y otro átomo de hidrógeno, por ejemplo. Según esta teoría, dice que es posible la unión de distintos átomos de distintos elementos, dos hidrógenos con oxígeno, para formar ¿qué? La molécula de agua. Entonces, esto sería un resumen de lo que es la teoría atómica de Dalton. Con esto nos hacemos una idea de cómo funcionan los átomos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un modelo atómico, ¿verdad? Tenemos el núcleo del átomo. Vamos a hacerlo un poco más grande, el núcleo. Como tenemos acá en el esquema, vemos que el átomo está compuesto por electrones, neutrones y protones. Entonces, en este modelo vamos a poner dónde se ubicarían los protones y los neutrones. Según la teoría atómica, los protones, que son las cargas positivas o partículas subatómicas positivas, están dentro del núcleo del átomo. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Cargas positivas son protones. Esta teoría atómica también dice que los neutrones, que son las cargas neutras, también están ubicadas dentro del núcleo del átomo. En este caso vamos a ejemplificarlo como N, queriendo decir neutrones o cargas neutras. En definitiva, el átomo está compuesto mayormente por lo que es el núcleo. Es la parte más grande del átomo, donde se encuentran protones y neutrones, dijimos, cargas positivas con cargas neutras.
Y los electrones están ubicados en los orbitales de los átomos. Entonces, podríamos ubicarlos como pequeños puntitos en orbitales con las cargas negativas. Esto es lo que comprende los electrones. Son partículas subatómicas con cargas negativas que están alrededor del núcleo del átomo. Otro ejemplo de un átomo podría ser, aquí tenemos el núcleo nuevamente, que es la parte más grande, dijimos, de un átomo, y podríamos ponerlo con la letra P, signo de más. Quiere decir protones, carga positiva. Igualmente, ponemos los neutrones con la letra N para ejemplificar que tenemos cargas neutras. Y los electrones, en este caso, están en los orbitales y los ejemplificamos con la letra E y el signo de negativo. Quiere decir que son cargas negativas, ubicados en el orbital del átomo, que es alrededor del núcleo. Bien, entonces, ya que sabemos qué son los protones, cargas positivas de la partícula subatómica, tenemos neutrones, que son las cargas neutras, partícula subatómica también, y tenemos electrones, que son las cargas negativas, partículas subatómicas. Es decir, que el átomo está compuesto por estos tres componentes o partículas subatómicas, que son protones, electrones y neutrones. Entonces, sabiendo esto, la teoría atómica, como explicamos, y viendo ejemplos de cómo se ejemplifica un átomo, podríamos ya saber cuáles son las diferencias que hay, porque a veces ustedes se confunden con lo que es el número atómico y número atómico y número de masa. Bien, ¿qué es el número atómico? El número atómico, según el modelo del átomo, el número atómico sería la cantidad, el número fijo de protones que está en el núcleo atómico. Para el número atómico sería el número fijo de protones. ¿Que está donde? Como dijimos, en el núcleo atómico. Y el número de masa sería el total de los neutrones y protones. ¿Y dónde dijimos que estaban ubicados los neutrones y los protones? En el núcleo del átomo. Entonces sería el total de números de neutrones y protones del núcleo.
Esa es la diferencia entre el número atómico, porque el número atómico dijimos que es solo la cantidad fija de protones que tiene el núcleo atómico. El número de masa es total de neutrones más los protones que están en el núcleo. Diferencias entre lo que es el átomo y la molécula. Si recuerdan, dijimos que el átomo es la unidad estructural de la materia, es decir, que la materia se compone por átomos. Y que la molécula, dijimos que la molécula es la parte más pequeña de un compuesto. Esa sería la diferencia entre el átomo y la molécula. Átomo, unidad estructural de la materia, es por lo que se compone la materia. Y la molécula es la parte más pequeña de un compuesto, dijimos, que debe ser covalente y que debe mantener sus propiedades químicas. ¿Cuáles diferencias también debemos de saber? La diferencia entre lo que es un protón, un neutrón y un electrón. ¿Qué dijimos que era el protón? Es una partícula subatómica con carga positiva. ¿Qué es un neutrón? Partícula subatómica con carga neutra, como lo dice su nombre. Y para finalizar, debemos de saber qué es un electrón. Dijimos que era una partícula igualmente subatómica con carga negativa. Entonces, ya sabiendo diferenciar estos términos de lo que es primero el número atómico con el número de masa, luego dijimos la diferencia que existe entre lo que es un átomo y una molécula, para finalizar con lo que son protones, neutrones y electrones, que son partículas subatómicas, es decir, que el átomo está compuesto por estos y que a su vez el átomo es el componente estructural de lo que es la materia. Entonces vimos la diferencia de lo que era el átomo con la molécula. Y también trabajamos lo que era la teoría atómica de Dalton, donde se explica el proceso que pasan los átomos y cómo se determina las cantidades y las propiedades de los átomos, si son del mismo elemento, si son de elementos diferentes que difieren, por ejemplo, y que estos diferentes átomos de distintos elementos a su vez pueden unirse para formar compuestos o moléculas.